Dementes presenta Conversando con Baruco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast. Hoy, modo entrevista con el autor de este libro, Sergio Marchi. Algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Cerati está calientico, recién salido. La gente de Penguin Random House nos lo envía muy amablemente y se da la oportunidad de hablar con Sergio, una voz autorizada en temas Cerati. Vivió muchos episodios al lado de él. Fue su amigo, lo conoció, lo entrevistó varias veces y bueno, ¿quién más que él para poder conversar un poco alrededor de este genio que se nos fue muy temprano, este genio nuestro, porque pasó de ser argentino a ser de todos nosotros, de toda Latinoamérica, con Soda, con toda su obra, un ser muy particular. Así que los invito a que me acompañen en esta entrevista de alguien que para mí fue muy especial. Les confieso que antes de regresar de Buenos Aires, en los 10 años que viví allá, de las últimas cosas que hice fue visitar el cementerio de la Chacarita, junto con mi esposa, y de verdad que fue un momento inolvidable. Gustavo Cerati, nuestro ídolo, estará de alguna forma presente en esta charla alrededor de lo que nos cuente Sergio Marchi, el autor de este libro, que ojalá ustedes consigan porque vale la pena, es atrapante de principio a fin. Bienvenidos. Sergio, primero que todo, un placer y un honor poder hablar contigo, porque pues realmente en medio de todo te he seguido por donde has estado y te admiro mucho y te Eras felicito. vos el que me seguías, ya me doy Era cuenta. yo y te felicito por el libro, de verdad que estoy Estás ahí. absolutamente embelesado con el libro, aquí lo tengo, no he parado desde que está en mis manos y bueno, felicitaciones y precisamente primero quisiera hablar de ti para que pues tengamos una semblanza un poco alrededor tuyo. Yo sé que hablar de uno no es como lo ideal, pero un poco son 9 libros, has escrito de los Son Beatles, 10 has libros, escrito perdón. son 10, bueno, perdón, Son son 10 10, ya con este. pero como decía Dalmiro Sáenz, que era un escritor argentino, hablar sobre uno mismo es un poco incómodo. Es Por lo incómodo, lo tanto, me sé. voy a sentar. Bueno, ¿qué te cuento, muchacho? Muchacho. Muchachos. Bueno, nada, cuéntanos un poco de tu recorrido como para que la gente te conozca en la música como tal, porque trabajaste en la rock and pop, has trabajado y has escrito para muchos medios, has estado pues realmente muy pendiente del mundo de la música y te has Sí. convertido pues en una autoridad precisamente en ese sentido en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Nada, soy un apacible e irascible señor de 60 años que todavía conserva el placer por el rock and roll. Escribo profesionalmente desde 1983 y estuve en todos los medios gráficos que hubo donde se podía escribir de música. Estuve muchos años en el diario Clarín, que es el más importante que hay aquí. Fui el editor musical de Rolling Stone, dirigí la revista Rock and Pop. En radio estuve en muchas radios haciendo programas propios, como columnista en ajenos o produciendo programas de otros. Trabajé con el gran Juan Alberto Badía, que bueno, como vos viviste en Buenos Aires a lo mejor lo conocés, que era como uno de los próceres de la radiofonía argentina. Eh, ¿Qué más hice? Un poco de televisión, no mucho. Dirigí portales de música, en internet. eh, He trabajado bastante en lo que era la primera burbuja de internet. Yo manejaba el sitio.com, la parte de música. Y escribo libros desde el 97, que comencé con la biografía de Charly García. Después escribí un libro sobre radio, otro sobre el público de rock argentino, sobre los Beatles solistas, Papo, Roger Waters, Room Service, que es un libro muy divertido sobre las locuras de las estrellas de rock. Después con Fernando Blanco, con quien había hecho el libro de los Beatles solistas, hicimos un estudio sobre la música de los Beatles, contando la historia de las canciones, no la historia de la banda. O sea,
que me he manejado con eso. Tengo 2 hijos, una novia y un perro llamado Dylan. Excelente, no, fantástico. El mío se llama Pedro. He hecho bastante, por Sí, lo menos. No sé si bueno, pero he sí, hecho mucho. muchísimo y de verdad que puedo dar fe que bueno. Bueno, Sergio, ahora sí, metámonos en el libro. Algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Cerati. Eh, explícanos un poco el índice como tal. ¿Por qué las canciones y las frases escogidas? Claro, cuando uno empieza a leerlo lo va entendiendo, pero como estamos de alguna manera dirigiéndonos a los que no lo han leído todavía, por qué cada capítulo tan especialmente escogido precisamente con títulos de canciones o frases de canción? Y porque la idea era justamente que fuera un libro bien musical y que respondiera al universo artístico de Gustavo. Entonces, en vez de ponerme a escribir yo como si fuera él, directamente lo cito a él y lo pongo en los títulos. Cada capítulo y cada título está muy pensado y tiene una razón de ser, solamente que ahora no me las acuerdo, pero bueno, se pensaba así. Tampoco estoy citando temas todo el tiempo porque me lo criticaron en mi anterior libro de Spinetta. Dice, los que no conocemos a Spinetta a veces no entendemos el chiste, pero los chistes son para aquel que bueno, el que los agarra, y el que no, bueno, no tiene tampoco un significado muy críptico. Pero la verdad es que quería que respondiera al universo de Gustavo. Claro, por encima, varios, mira, Sweet Saumerio, Sobredosis de TV, Bueno, Vitaminas, En Luis Aumerio es Camino. muy gracioso. Ese título fue el que marcó como la línea a seguir, porque yo comienzo con una historia que se desarrolla en Colombia, en el Campín, en el 91, cuando Carlos Santana lo invita a tocar a Gustavo. Y sin Sí, querer hacer spoiler, bueno, cuento esa situación y parece ser que Santana tenía un manager que iba aprendiendo saumerios todo el tiempo para generar un ambiente, pero eso se contraponía con el olor a marihuana que venía de la gente. Entonces, cada uno prendía su saumerio y con distintos resultados. Y me acordé del tema de Soda Suiza Saumerio y digo, bueno, el título está perfecto. cantado. Entonces siempre fue una mecánica así, pero por momentos no sabía qué ponerle y buscaba en las letras, buscaba hasta que encontraba algo que me hacía clic y cerraba. Perfecto. Y además, esto me da pie también, tú sabes que estamos desde Colombia, para más adelante una pregunta que te voy a hacer con su relación siempre especial con Colombia. Eh, ¿Cómo era Gustavo en sus inicios? Tú hablas ahí precisamente de esto, de su familia eh, y su famosa personalidad, porque uno no sabía a veces si Gustavo era, no sé, demasiado buena gente, como decimos en Colombia, o distraído, o era un poco arrogante. Tú hablas de que en uno de sus capítulos iniciando que era un excelente ser humano y que contigo siempre fue muy especial. Háblanos, porfa, de esa faceta. Sí, yo no creo que haya sido especial conmigo, yo creo que él era así. Yo Ujú. creo que Gustavo, yo el recuerdo que tengo de Gustavo es como si fuera un compañero de colegio, así cercano, de bromas, de ponerte la mano en el hombro, de empujarte, che, ¿qué haces? Esa cosa tan argentina, somos toquetones nosotros. Pero Gustavo siempre me pareció eso, siempre se hablaba de que es frío, distante, observador, como si estuviera en una torre, en un altar, y realmente yo no viví eso para nada. Entonces, como lo vi, lo traté mucho y lo puedo contar, lo conté. Pero Gustavo, no sé si era, digamos, todo excelente ser humano, como vos decís, tiene algún repulgue, algún doblez. Me parece que Gustavo tenía que a veces que construirse como un personaje o una coraza que lo protegiera, porque no puede ser cálido y cercano con 5.000 personas. Así es, así es. Gran descripción. Bueno, vamos a estar hablando de lo mucho que tú lo conocías, aprovechando eso, y también pues nos vamos metiendo un poco en el libro. Y bueno, y aquí llego a su relación con Colombia, que siempre fue muy especial. Con Shakira, incluso cantaron varias veces, hicieron canciones. Estaba repasando precisamente como haciéndole la previa a la entrevista, incluso me llegué a emocionar con
alguna de sus presentaciones de los dos cantando, se tenían mucho cariño. Con Sí, Andrea Echeverry hizo esa versión tan bonita de La Ciudad de la Furia, que incluso hablaba yo con Andrea el otro día, que tiene un furcio, un error. Andrea se equivoca en la letra y eso la hace todavía mucho más poderosa. Háblanos un poco de esa relación con Colombia, que además llegó hasta la víspera de su muerte, la relación con Colombia, ¿no? sí. De su muerte, de su Por- enfermedad, perdón. sí, pero de algún modo es la enfermedad que lo llevó a la Sí, a la muerte. muerte. Me parece que Gustavo se sentía muy cómodo en Colombia, tenía un gran amigo que era Julio Correal, tenía otros amigos por ahí, tuvo una novia colombiana, Sí, sí, tuvo una novia colombiana que tenía un bar. la conozco, la conozco. Es que Gustavo se sentía muy a gusto en Colombia, que tenía amigos ahí, creo que eso fue antes del bache, y que el furcio que comete Andrea Echeverry, Gustavo no lo corrige. Y No, mirá que Gustavo era perfeccionista. No sé si por cariño a Andrea o porque le pareció que quedaba bien, y eso lo resolvió en un tris. Y con Shakira sí desarrolló también una cuestión de colaboración. Shakira estaba celosísima de Andrea que hubiera cantado en La Ciudad de la Furia y no paró hasta cantarla con Gustavo aquí en Buenos Aires. linda versión, además, más corta, pero fue muy linda también. Sí, pero me parece que la de Andrea Echeverry fue muy buena, esa Ujú. versión psicodélica de La Ciudad de la Furia. A Shakira yo la entrevisté en Buenos Aires, me acuerdo, pobre Shakira, si estás viendo eso, no tuve otro remedio porque me dijeron que eran 5 minutos contigo y te hice como 20 preguntas. Terminó agitada Shakira. Pero bueno, me dijeron 5 minutos, tenía que aprovechar, nunca uno está como una estrella No, tan no, grande. ella es un amor, ella es muy, muy amable, sin Sí, duda sí, sí, alguna. nos sacamos una foto muy cariñosa ella, divina, pero la Así es. gente que está con ella tendía a sobreprotegerla. Ah, sí, claro. Eso es inevitable con las estrellas de rock. Bueno, a Gustavo le pasó también algo similar, Y, y, pero Gustavo medio se abría camino, ¿no? y sabes qué me pareció curioso, a propósito que hablamos de la relación con Colombia, con el gran cariño que siempre le tuvo, cuando el famoso último concierto, después hicieron otra versión, pero no vino a Bogotá, Soda no vino a Bogotá. Y eso No, nos, y do- los colombianos y quedaron eso muy enojados. nos dolió mucho. Después, cuando se reencuentran, ahí sí estuvieron en el Simón Bolívar, allá estuve yo, un concierto espectacular. Pero en el último concierto no nos incluyeron, qué raro, ¿no? No, me parece que eso fue fruto de la tensión que había en la separación. Ujú. Si hubiera sido como Z y Charlie querían una gira larga de despedida, seguramente Colombia hubiera estado, porque me parece que es un lugar que no puede saltear. Ahora, en la negociación Gustavo no quería salir de gira. Bueno, lo cuento ahí en el libro. Sí, Gustavo quería separarse sin ceremonia y ya. Va, cada uno se lleve lo suyo. Entonces tuvieron que forzarlo para que hiciera algunas ciudades. Y bueno, lo que se armó de apuro fue Chile, México, Argentina y no recuerdo qué más, pero claro que los colombianos tenían razón, pero no fue un desprecio de Gustavo, sino producto de la tensión enorme que había, porque cuando Soda Stereo se separa estaban todos podridos, sobre todo Gustavo. bueno, ya vamos a llegar allá. De esa parte, pues que todos lamentamos, porque uno no quiere que nunca se acabe, uno nunca quiere que se acabe su banda favorita, ¿no? Si uno no quiere se ¿Qué? acabe el baile, pero bueno, Nunca, hay que pero ir a la casa. algún día, ¿qué le gustaba a Gustavo, así como el Gustavo más íntimo? ¿Qué tipo de música oía? Veía muchas películas, no le tocó la época que estamos viviendo ahora de las plataformas, me imagino que la hubiera disfrutado también mucho, que hay de todo ya. ¿Sí le gustaba el fútbol o era, se dice, era hincha independiente? No, ¿Tenía algún, de no, de Racing? Era de contra. Él Racing, era hincha era de Racing. de Racing, ¿no? Sí. Pero ¿era apasionado con el fútbol o no le gustaba para nada? Le era No, le indiferente. gustaba. Y yo creo que los rockeros no somos tan apasionados, los viejos rockeros no somos tan apasionados por el fútbol. Esa pasión de fútbol y rock es de generaciones más nuevas. Creo que Gustavo era un amante del cine, sí.
se compraba cajas, por ejemplo, de filmografías completas de, no sé si de David Lynch o de Cronenberg. Le gustaba ese cine un poco artístico, raro, y de música escuchaba sobre todo rock, escuchaba mucho electrónica. No lo veo muy amante del jazz, ni muy amante de la cumbia, esas cosas, ¿no? Pero era un explorador de la música. Claro, volviendo un poco más al libro, tú hablas en algún capítulo de la manera como él componía. Siempre se ha hablado de eso, si primero llega la música, si primero llega la letra. Me da la impresión que para él siempre fue más importante la música y él decía que de la música encontraba la letra, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco al respecto? Porque es que si hay un compositor en el rock mundial, ni siquiera, yo no hablo de rock en castellano ni en español, sino el rock como tal, realmente interesantísimo desde todo punto de vista era Gustavo. Gustavo no era preso de la rima. Gustavo podía decir cosas como tantas frases que tú has incluido en los capítulos. ¿Cómo le llegaba la inspiración a Gustavo? Yo creo que ahí te voy a tener que llevar la contra, porque creo que ese modo de componer donde la letra se adapta a la música tiene que ver con la configuración del idioma castellano. Tenemos muchas sílabas, son duras, siempre hay vocales. El inglés no, es más fluido, más consonante. Entonces, en Argentina hubo una gran pelea al principio del desarrollo del rock aquí, que era cantar en castellano, y las compañías grabadoras que no, que se canta en inglés, que en castellano queda mal. Y hubo una batalla cultural que ganaron los rockeros, que fue que se podía cantar en castellano, pero uno quedaba, digamos, muy preso de no decir pavadas. Si vos decís una pavada en inglés suena bien, en castellano suena mal. Entonces, esa es la configuración del rock argentino, y por eso todos componen, Charly García, Spinetta, Gustavo, componen a partir de la música y tratando de encontrar palabras que suenen bien con esa música, porque no hay tanta abundancia de palabras como si hay en el idioma inglés, que cualquier palabra te queda más o menos bien. Sí, seguramente, ¿no? Para mí la manera de componer de Gustavo es única y superior a muchísimas en la música, pero bueno, para gusto los colores. Hablemos del corazón. Él siempre fue un enamorado, no sé si lo entregaba todo, pero sus mujeres, el amor en Gustavo, cómo lo calificas? Mira, me quedo con, en el libro vas a encontrar el testimonio de la primera novia real de Gustavo, y lo que ella dice para mí es, digamos, como el resumen. Obviamente, uno va creciendo, se pone más difícil, más sofisticado. Gustavo fue creciendo y se fue haciendo famoso y fue teniendo hijos. Y digamos, la vida te va como condicionando, pero con ese primer amor fue todo tan puro que Silvia, la novia, no quiso hablar con nadie hasta que habló conmigo finalmente, porque ella tenía como el recuerdo de Gustavo muy puro e inmaculado, y habla maravillas de él. Gustavo siempre buscaba como, si bien ha tenido amoríos de una noche como cualquiera, buscaba un poco más allá de eso. Buscaba que fuera una chica linda, pero que también fuera inteligente, que no fuera solamente una cosa de una noche, ver que existiera la posibilidad de alguna relación. Ujú. Eso no quiere decir que no tuviera relaciones de un día, pero era un enamorado, y por eso las canciones de él hablan del amor como una cosa tan elevada, y por eso la poesía exaltada que tenía Gustavo, que bueno, hacía que todo, viste, brillara en torno al amor. Así es. Esta es una pregunta que tiene que ver mucho con mi percepción y me disculpas si no estás de acuerdo. Bueno, En mis 10 años que vivía allá, además, pues yo fui con una expectativa muy alta también con la escena musical y tal vez me pasó, en eso sí me decepcioné un poco con Buenos Aires porque tal vez me pasó
que llegué en una época en que había ocurrido lo de Cromañón y bueno, entonces como que No llegaste en una buena época, ¿no? no llegué en una buena época. La música en vivo era muy complicada encontrarla, pues sobre todo el rock, ¿no? Que ustedes vivieron y que tú cuentas en el libro. Me da una envidia cuando lo iba leyendo y dije, por Dios, ¿yo por qué no estaba en ese momento? Eh, pero a mí me parece, o me pareció, claro, tiene que ver con el contexto donde yo estaba y en el que yo me movía, porque pues trabaja uno con mucha gente que tiene que ver con la televisión y muchos productores. Eh, que Soda Stereo y el mismo Gustavo Cerati no fue tan valorado como fue en el resto de Latinoamérica. Así, aquí en Colombia le decimos Su Majestad Soda Stereo, todavía. Bueno, Eh, eso está en el libro, ¿sabes? sí, porque, y alguien me decía, no, es que, ya te digo, la pregunta, me acuerdo de, no, es que Cerati es muy cheto, que tú también hablas del cheto. Sí, claro que Entonces, hablo de eso. y mucha gente, y la rivalidad de pronto con los redondos, no, es que los redondos, y no sé, explícame un poco eso, si en mi percepción estuvo errada, pero con semejante talento, con semejante música que nos dieron Soda y Cerati, ¿por qué, por lo menos en Buenos Aires, Soda y Cerati no fueron o no han sido tan valorados como deberían? Yo creo que fueron muy valorados. Gustavo tocó para público, o tocó gratis para la gente, fueron 200.000 personas. Eso es una valoración muy alta. Lo que pasa es que, ya que conoces al Ujú. argentino, sabes que es muy Sí, polarizado, muy contrera, le decimos acá. Entonces, ante el éxito de Soda Stereo, que se desparramaba por toda Latinoamérica, surgió el fenómeno de los redonditos de ricota, que revaloraban lo callejero, lo más popular, el lumpenaje, la cosa marginal. Entonces, claro, para ellos Gustavo Cerati era un cheto, pero un cheto es otra cosa, y Gustavo no era un cheto. Gustavo era el hijo de una familia sí. de No tenía ese 12. origen. No, tenía el origen como el Marchi, veníamos todos de los barcos, Ajá. venimos de Italia, de España, la inmigración que tuvimos nosotros por parte de nuestros abuelos, éramos nietos de italianos, de irlandeses en el caso de Lilian, la mamá de Gus, eh, y éramos todos de clase media. Él viene de un tiempo donde todos éramos de clase media y como cantaba Fito Páez, la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Hoy la Sí, vida, monedas en Argentina no existen, y el billete más grande vale, no sé, $1,50 y creo que me quedo corto. Entonces, ya han cambiado mucho la situación. Lo que quiero decir es que esa Argentina que nos dio Gustavo Cerati, a Luis Alberto Spinetta o a Charly García, ya no está. mm, Entonces, vivimos un tiempo diferente, pero Gustavo no era un cheto, y yo creo que estaba mucho eso de ser, hacerse el de barrio y que yo tengo calle y todo eso para decir, nada, es un cheto, yo estoy con los redondos, este pueblo. Y Gustavo era tan pueblo como cualquier otro. Lo que pasa es que siempre aparece, digamos, como hay una cuestión de trasfondo hasta político también, claro. es decir, a vos te va mal porque este otro te lo está sacando. Y no te está sacando nada. A lo mejor te va mal porque no hiciste lo suficiente, o te va mal porque esta sociedad está tan desestructurada y tan maltrecha por culpa de los profetas que te dicen que Gustavo es un cheto. Completamente entendido y les recomiendo mucho sin el ánimo de dañarle la expectativa, como lo decías tú, arrancando alerta de spoiler, cuando se dice, se molestaba con que era el matador porque nació en Barracas. Buenísimo, o sea, y ahí entiendes Claro, muchas pero cosas. ese chiste por la canción de los Cadillacs, De eso los me lo dijo a Cadillacs. mí, creo, me lo dijo en una nota, cuando yo le hice una entrevista para televisión, que se puede ver incluso por YouTube en el programa Rockero. Me dice, nací en Barracas, me dicen el Matador, pero él en realidad, Barracas era un barrio, vos conociste a lo mejor, no sé qué Barracas habrás conocido Sí, cuando llegaste. de acuerdo contigo, un poquito más urbana ya, pero de todos modos sí se notaba ese tema industrial ahí, estaba ahí Sí, como incluso hoy implícito, te sí. aventurás unas cuadras fuera de las avenidas y de noche te da miedo, ¿eh? Pero en esa época Fuerte, era sí. como un barrio muy obrero y Ujú. donde los padres alquilaban ahí porque era barato. Entonces, ¿de qué origen de cuna de oro me hablan?
Porque la verdad es que los rockeros argentinos no viene ninguno de cuna de oro, son todos hijos de laburantes. Eso, esa es la palabra exacta, del Sí, lunfardo la que palabra es ustedes hablan, el laburante, yo no laburante, sé cuál laburantes. sería la palabra equivalente en Colombia, pero No, es que hijo de la clase igual, trabajadora. sí, clase media, porque tampoco fue un carente. En Colombia No, no hay una clase media tan amplia como la que hay en Argentina, como pero la que existe había. la clase, bueno, la que hubo en Argentina. Ahora en Colombia es muy difícil encontrarla. Pobres y Acá hay también. ricos, pobres y ricos, no hay más. Y Acá bueno, también se tiende a hacer sí, eso, pero la clase media argentina era tan numerosa que de algún modo resiste. claro, claro que Resiste sí. los embates y todo el deterioro socioeconómico, pero Gustavo era de clase media, normal, el padre no era un millonario, trabajaba para una multinacional, pero no era millonario, ganaba un buen sueldo, podían llegar a fin de mes, pero para llegar a las vacaciones tenía que ahorrar, tenía que economizar, eran 5 y un solo sueldo. Exactamente. Bueno, me quedan un par de preguntas, ¿no? Ya casi acabamos, Sergio, no te me canses, por favor. Adelante, no hay Eh, problema. te metiste un poco en algún momento de la respuesta anterior, hablaste de política. ¿A él le interesaba la política o era absolutamente ajeno a esto? Ya que tú lo conociste tanto, porque tú nos has contado, y en el libro, y es lo que más me gusta del libro es eso, es ese Cerati contigo, conversando contigo, ese Cerati que tiene unas anécdotas que yo no le conocía antes y que las estoy conociendo en el libro. ¿Le interesaba la política? ¿Hablaba de política? ¿Tenía alguna No hablaba tendencia? de política en términos partidarios, yo soy esto, yo soy aquello, yo milito, no, pero hablaba de cosas que pasaban en el país. Yo me acuerdo de charlamos mucho en el 2002, que habíamos tenido nosotros, el final del 2002, tuvimos la famosa crisis de los 5 presidentes. Entonces, en el 2002 hablábamos de lo mal que estaba todo y El cómo corralito y todas esas cosas. de partido, era una mirada de un ciudadano preocupado. Ok, entiendo. Dale, pasemos ya a la parte final, que precisamente habla del final. La separación de Soda, que, como tú dices, algún día tendría que llegar, nada es para siempre, dicen varias canciones y con razón, pero pues a todos nos dolió, todos queríamos ver a Soda toda la vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue deteriorando tanto el tema que ya incluso ni siquiera, como tú lo cuentas en el libro, se pudieron abrazar en el último concierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó desbaratándose uno de los grupos más importantes de la historia del rock? Hay una cosa muy clara que son los derechos de autor. Como Gustavo era el compositor, ganaba más que los otros. Esa simetría de ingresos hace que haya tensiones. Pero además, Soda Stereo siempre estuvo sometido a mucha tensión porque generaba tanto dinero y era tan exitoso que, bueno, hay siempre intereses que juegan para un lado, para el otro, que el artista resuelve como mejor puede. Porque hay veces que son cosas contradictorias, es como te dicen, hacer tal cosa, no, hacer la contraria, no, hacer tal otra. Quedas un poco tupacamarizado. Pero el problema de los derechos de autor yo creo que fue una de las grandes razones. Entonces, eso distorsiona la relación porque hay dos que sienten que son menos que el otro, que gana más, pero el otro es el que trae los temas y ellos no eran compositores, pero también tenían sus derechos de autor, solo que no eran tan cuantiosos. Entonces me parece que es curioso y paradójico, pero un grupo integrado por dos integrantes, dos miembros de facultades de la ciencia de la comunicación, falló en eso, en poder dialogar, en poder resolver eso y poder sentar las bases como para que la banda siguiera. Entonces llega un momento en que cuando aparece una grieta es muy difícil repararla, lo único que se puede hacer es ampliarla y eso le pasó a Soda Stereo. Ya después las relaciones humanas estaban dañadas. eh, es un panorama complejo. Yo lo voy armando como de a poco y se va armando con el desarrollo de la banda, porque ves cómo piensa uno y cómo piensa el otro. Sí, no sé si lo cuentas en el libro, mucho se habló también de problemas precisamente directos de Gustavo con Charlie por un tema también amoroso.
de Zeta por lo que pasó con el hijo y de pronto la reacción de Gustavo. No sé si eso lo cuentas, si eso fue Sí, verdad. Eso tiene que ver sí, también eso en la lo separación. cuento y eso es verdad, pero vos tenés que entender que son verdades relativas. No hay Ajá. verdad 100%. Versionadas. Claro. En el caso de Z, creo que él hubiera querido que Gustavo estuviera un poco más al lado Ujú. y creo que a los 5 días Gustavo se fue de viaje, pero Gustavo estuvo a su manera. Yo creo que Z sintió mucho eso y ya grabado por El fantasma de la separación, lo sintió demasiado y además, bueno, perdió un hijo. Ante la pérdida de un hijo no hay nada que mitigue ese dolor. Y en el caso de Charlie, yo creo que la pelea más que por las mujeres, porque si bien han tenido novias en común, dos que se conocen y algunas que no se conocen, que tampoco se van a conocer por el libro porque hay que ponerle un punto a la discreción. Yo creo que fue más el tema musical, que Gustavo creció mucho y que también resolvían un poco esa cuestión bueno, vos pedís esto, pero no podés tocar esto otro. Y Ujú. Gustavo lo maltrataba un poco, a mi parecer, a Charlie Alberti, innecesariamente. O sea, Gustavo no era un santo. Sí, ¿no? Y la personalidad de Gustavo era mucho más fuerte tal vez que la de Charlie. Esa también es mi percepción. Sí, Charlie Eh, nunca fue un tipo conflictivo, no, muy realmente. tranquilo, muy tranquilo. Sí, un tipo más tranquilo. Realmente cuando yo hablé con él me dijo, Sergio, mirá, yo te considero un amigo, pero este no es el momento para charlar, quizás más adelante. Y cuando me enteré que estaba haciendo su libro, dije, bueno, eh, las cartas están jugadas. En el caso de Z me hubiera gustado poder haber hablado con él, pero no pude ni siquiera llegar a él. Y hemos ido con Pinches, con Z, nos conocemos mucho, yo le tengo mucho cariño a los dos. Pero bueno, cada uno puede decir que sí, participo, que no participa, está en su derecho. Entendible. Bueno, esta parte es la que más nos duele, ¿no? Y es lo que termina siendo su muerte. Eh, y ahí también quiero ser bastante prudente, porque evidentemente queda la sensación y por lo que uno averigua también, incluso lo he hablado con el mismo Julio Correal, con quien tengo gran amistad, eh, y se ha hablado mucho, de muchas cosas, se han dicho muchas cosas de lo que pasó aquí en Bogotá previo a lo que pasó en Caracas y cómo se le trató en Caracas. ¿Hubo algún tipo de irresponsabilidad propia de su entorno? Gustavo tenía unas condiciones que de pronto no se cuidaron. ¿Qué opinas al respecto? Y si de alguna forma se pudo haber evitado todo eso que pasó. Mira, las cosas que sucedieron es porque no se pudieron evitar. Por un lado, había factores de riesgo muy grandes. Había antecedentes familiares en el abuelo de Gustavo y el papá de Gustavo. Los dos tuvieron problemas circulatorios. Gustavo mismo tuvo un aviso, una tromboflebitis en 2006. Tenía que estar medicado de por vida. Y también tenía que llevar como un régimen casi de un Buda. Y eso para un tipo tan terrenal y carnal como Gustavo era muy, pero muy difícil. O sea, él no pudo evitar volver a fumar. Ujú. Y eso, yo creo que eso ya te explica como un 80% de la cuestión. Ahora, el otro 20%, sí, se podría haber cuidado un poco más, pero es muy difícil cuidarse cuando estás de gira o tener que, no puedes comer esto, no puedes tomar lo otro, no puedes hacer aquello. Y en el marco de una gira de rock es prácticamente imposible. Claro, Es como que yo puedo comer, no sé, 4 galletitas por día y como 8. Pero es porque tengo hambre, pero que me voy a morir de hambre. Y viste, comienza como esa guerra interna, el ángel bueno, el ángel malo, no, comelas, tenés derecho a no tener hambre si vos trabajás por tu dinero. No, pero te puede cobrar facturas en el futuro. Bueno, en el futuro no lo sabemos. Yo creo que Gustavo podría haberse cuidado un poco más, tendría que haberse cuidado un poco más, pero que era muy difícil, digamos, cumplir el 100% de las indicaciones médicas y además eh,
mucha gente decía, no, pero es porque trabaja mucho, si está de gira. No, Gustavo hacía las giras como para tener tiempo en cada ciudad para distenderse, pero él no se distendía, él salía a bailar, iba a una discoteca, se tomaba Se un trago, exigía. todo eso no ayuda. De acuerdo, más o menos lo mismo que siempre he pensado al respecto. Una lástima, lamentablemente. Ya para terminar, ahora sí la última. ¿Qué opinas de su legado? Hemos visto cosas de Benito, que incluso estuvo con ellos, con Zeta y con Charlie hace poco haciendo parte de un show que montaron en el que giraron también. Lisa, también, que tiene sus talentos artísticos, evidentemente. ¿Qué opinas de su legado? ¿Y crees que además, como tal, el legado intrínseco para lo que quedó de Cerati para el mundo va bien, se conoce lo suficiente? ¿Qué hay que hacer para que el que no conoce a Cerati entienda lo que fue? Bueno, tiene que leer mi libro. Muy bien. Me la dejaste picando. Te la puse, te centré al punto penal para que entraras y de Es cabeza un la penal metiste. sin arquero eso. Muy bien, Yo lo que maravilloso, grande. creo es que el legado de Gustavo es inmenso y va a perdurar, y hay mucha gente que lo está descubriendo. Incluso me escribió un periodista americano e inglés que vive en Memphis, que escribió en The Guardian sobre Soda Stereo. Yo creo que esa música va a seguir creciendo, esa música no muere. Gustavo nos dejó un legado importantísimo. Así es. Un abrazo, Sergio, que estés muy bien. Un abrazo grande, muchas gracias por la charla. Bueno, chao. Nos vemos.